Mi nuera me lanzó una amenaza directa. O nos das todo tu dinero de jubilación o hoy mismo te vas a una residencia de ancianos. Sonreí, tomé mi maleta y dejé sobre la mesa el documento que anulaba su parte de la herencia. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Jamás imaginé que un ultimátum sería mi boleto a la libertad, pero así fue como sucedió. Esa mañana empezó como cualquier otra en esa casa. Preparaba el desayuno, mis manos arrugadas volteaban con cuidado los hot cakes para mis nietos. La cocina olía a mantequilla y jarabe de maple, un aroma dulce que contrastaba con la tensión constante que se respiraba cada vez que Carolina estaba en casa. «Leonor, tenemos que hablar», dijo Carolina al entrar en bata de seda, con el peinado intacto a pesar de que apenas eran las 7 de la mañana. Mi nuera nunca tenía un cabello fuera de lugar, nunca dejaba ver ni una grieta en su fachada, perfecta. Asentí sin mirarla, concentrada en los hot cakes. A estas alturas ya sabía que cruzar la mirada con Carolina durante una conversación solo le daba más poder. «Cuando termines con eso», continuó sirviéndose café en la taza que solía ser mía, la que Lorenzo me regaló en nuestro aniversario número 40. Cuando los niños terminaron de comer y subieron a cambiarse para ir a la escuela, Carolina se sentó frente a mí en la mesa. Mateo, mi hijo, ya se había ido al trabajo. O eso me dijo ella. Últimamente, nunca estaba segura de qué era verdad y qué era manipulación. Mateo y yo hemos estado hablando, empezó, revolviendo su café con desgano. ¿Sabes lo difícil que está la situación económica? Lo sabía. No porque realmente tuvieran problemas. La firma de arquitectura de Mateo iba bien, pero Carolina tenía esa manera de hacer que cada centavo que yo tenía pareciera algo que les correspondía por derecho. «Creemos que sería lógico que contribuyas más a la casa», dijo con voz ligera, como si hablara del clima. «Ya les doy la mitad de mi pensión», le recordé suavemente. Esa pensión que Lorenzo aseguró durante 30 años de trabajo. La sonrisa de Carolina se tensó. «Sí, pero con la economía de hoy eso no alcanza. Te estamos dando techo, comida y cuidándote». ¿Cuidándome? Estuve a punto de reír. Yo era quien cocinaba, limpiaba y criaba a sus hijos mientras ellos hacían carrera. A los 69 años, seguía siendo capaz e independiente, algo que a Carolina parecía molestarle más cada día. «¿Y qué estás sugiriendo?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Los ojos de Carolina se entrecerraron un poco y la máscara de preocupación se resquebrajó lo suficiente para mostrar el cálculo detrás. «Todo, Leonor. Necesitamos toda tu pensión. Es lo justo considerando todo lo que hacemos por ti». El corazón me latía con fuerza, pero mantuve el rostro sereno. ¿Y si digo que no? Fue entonces cuando la expresión de Carolina cambió por completo. La fachada desapareció, dejando ver el hielo que siempre supe que escondía. «Entonces no creo que podamos seguir con este arreglo», dijo con frialdad. «Hay una residencia muy bonita en la Avenida Reforma. Mateo y yo la visitamos la semana pasada». La traición dolió como una bofetada. Esto lo habían planeado desde hace tiempo. «Entonces, ¿esas son mis opciones?», pregunté con la voz extrañamente firme. «¿Darles todo mi ingreso o irme a un asilo?». Carolina se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque no había nadie más en casa que pudiera oírnos. «Seamos sinceras, Leonor. Te estás convirtiendo en una carga. O aportas económicamente de forma significativa, o hoy mismo te vas al asilo». Por un momento, simplemente la miré. Esta mujer que había trabajado meticulosamente para aislarme de mi hijo y quitarme todo lo que tenía. Pero en lugar del miedo o la rabia que esperaba ver en mí, sentí algo completamente distinto. Alivio. Sonreí. Mi sonrisa claramente la descolocó. No era la reacción que esperaba. «¿Te parece gracioso?», preguntó con la voz afilada.
No, respondí levantándome de la mesa. Me parece claro. Caminé hasta mi cuarto y saqué la maleta que había empacado 3 semanas antes, después de escuchar a Carolina hablar por teléfono sobre casas de retiro. Había estado esperando este momento preparándome. Cuando bajé de nuevo, Carolina estaba al pie de la escalera con los brazos cruzados. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy tomando la segunda opción, dije con calma. Me voy. Su seguridad se tambaleó. Estás siendo absurda. ¿A dónde crees que vas a ir? Eso ya no te importa, respondí caminando hacia la puerta. Mateo no va a permitir esto, gritó detrás de mí. Sabes que siempre estará de mi lado. Me giré por última vez. Lo sé, siempre lo hace. Al salir por esa puerta, dejé atrás el documento que anulaba cualquier derecho que ellos creían tener sobre mi herencia. El papel que mi abogado preparó hace meses, cuando empecé a sospechar de los planes de Carolina. Lo que Carolina no sabía era que Lorenzo había sido más astuto de lo que todos pensábamos. La casa, que creían saldada aún, tenía una hipoteca, una que vencería sin mi pensión para cubrirla. Salí al sol, con el corazón más liviano de lo que lo había sentido en años. A veces, la libertad llega en formas inesperadas. En mi caso, llegó en forma del ultimátum de mi nuera. O nos das tu pensión o te vas al asilo hoy. Elegí irme y no miré atrás. No me di cuenta de cuánto dolor había estado cargando hasta que se desvaneció. Sentada en el cuarto de huéspedes de Marta esa primera noche, sentí que por fin podía respirar después de años ahogándome. Mi mejor amiga de 40 años no hizo preguntas cuando la llamé esa mañana. Simplemente dijo: voy a arreglar el cuarto extra, y con eso bastó. Sabes que puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo Marta, dejando una taza de té a mi lado. Su casa olía a canela y libros viejos. Olores reconfortantes, olores seguros. No será por mucho tiempo, lo prometí. Me he estado preparando para esto. Marta se sentó al borde de la cama. ¿Cuánto tiempo he sabido que Carolina, desde la muerte de Lorenzo, intentaría quedarse con todo? Bebí un sorbo de té, dejando que el calor se extendiera por mi cuerpo. Tal vez incluso desde antes. Las señales siempre estuvieron ahí, aunque traté de ignorarlas. Cuando Mateo trajo a Carolina por primera vez a casa, hace 15 años, ella escaneó nuestro hogar modesto pero bien cuidado con una mirada calculadora, haciendo preguntas muy directas sobre el valor de las propiedades en el barrio. Después de la boda, los comentarios comenzaron de forma sutil, pero luego se volvieron más descarados. Este juego de porcelana debe valer algo, decía, examinando los platos que fueron de mi madre. ¿Ya lo hiciste tasar? Cuando Lorenzo murió hace 6 años, Carolina y Mateo insistieron en que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Es muy grande para ti ahora, decían. Te vas a sentir sola, decían. Lo que en realidad querían decir era: tu casa vale mucho y queremos ese dinero. Acepté porque quería estar cerca de mis nietos, Valeria y Gael. Pero desde el día que me mudé, Carolina comenzó un proceso sistemático para disminuirme. La cosa es, le expliqué a Marta, ella pensaba que le estaba entregando todo, pero Lorenzo siempre estuvo 3 pasos adelante. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro al recordar a mi esposo, práctico y callado. La gente solía subestimarlo por su forma suave de ser y su presencia discreta. Pero Lorenzo llevaba años observando a Carolina. Notaba lo mismo que yo. 2 semanas antes de que el cáncer se lo llevara, Lorenzo hizo cambios en nuestro testamento y en nuestras finanzas, le conté. Abrió una cuenta separada que solo yo conocía. Cada mes he estado transfiriendo pequeñas cantidades de mi pensión a esa cuenta. No lo suficiente para que Carolina se dé cuenta, pero sí lo suficiente para construir una red de seguridad. Los ojos de Marta se abrieron con sorpresa. ¿Cuánto? Lo justo para un departamento pequeño y unos 3 años de vida modesta, dije. Y también está la póliza de seguro. Esa fue la jugada maestra de Lorenzo. En lugar de nombrar a Mateo como beneficiario, como todos suponían,
Lorenzo creó un fideicomiso que solo se activaría cuando yo cumpliera 70 años, o si me echaban de mi casa. Mi cumpleaños número 70 es en apenas 4 meses. Carolina no sabe nada de esto, continué. Cree que mi pensión es mi único ingreso y que la casa que dejé atrás es mi único bien. ¿Y Mateo?, preguntó Marta con suavidad. ¿Hay alguna esperanza para él? Esa pregunta me dolió el alma. Mi hijo, mi único hijo, se ha ido transformando con los años de un niño amable y considerado a un hombre que casi no reconozco. Un hombre que se quedó callado mientras su esposa me aislaba y me humillaba poco a poco. No lo sé, admití. Carolina lo ha convencido de que me estoy volviendo olvidadiza, de que ya no puedo manejar mis propios asuntos. Lleva años sembrándome esa idea. Empezó con cosas pequeñas. Carolina movía mis cosas y luego insistía en que yo las había perdido. ¿Estás segura de que dejaste tus lentes ahí, Leonor? Últimamente te veo un poco confundida. Luego vinieron esas conversaciones en voz baja con Mateo que se callaban en cuanto yo entraba a la habitación. Las miradas preocupadas, el control cada vez más estricto sobre mi rutina diaria. El mes pasado me quitó las llaves del coche, le dije, sintiendo cómo regresaba la rabia. Dijo que había tenido un choque menor en el supermercado. No fue cierto, solo quería que dependiera por completo de ella. Marta me tomó la mano con fuerza. Pero llevaste un registro, ¿verdad? Yo te conozco, Leonor Vargas. No habrías dejado que esto pasara sin tener pruebas. Sonreí y di unas palmaditas a la libreta pequeña que siempre guardaba en el bolsillo del suéter. Cada incidente, cada cosa que desaparecía, cada vez que faltaba dinero en mi cartera, cada cita médica a la que Carolina insistía en acompañarme. Cada vez que le decía a Mateo que yo estaba confundida, cuando en realidad estaba perfectamente lúcida. El día después del funeral de Lorenzo, Carolina había organizado una cita con nuestro médico familiar. Nos preocupa la memoria de Leonor, dijo, mientras yo apenas podía respirar del dolor. El doctor no encontró nada anormal, pero Carolina ya había sembrado la duda en la mente de Mateo. Desde ese momento, cada olvido menor se convertía en prueba de un supuesto deterioro. Lo peor, dije con la voz apenas contenida, fue lo que hizo con los nietos, diciéndoles que no me molestaran porque la abuela necesitaba descansar. Se quedaba con las tarjetas del Día de las Madres que ellos hacían para mí, decía que las había. Perdido, me hacía sentir como si fuera demasiado frágil para cuidarlos, cuando cuidarlos fue lo único que me sostuvo después de que Lorenzo murió. Pensé en Valeria y Gael, ahora de 10 y 8 años. Entenderían mi ausencia repentina. O también manipularía eso, Carolina. Tú fuiste quien los crió mientras Carolina y Mateo trabajaban, dijo Marta con indignación. Tú fuiste quien los cuidó cuando tuvieron varicela, quien les enseñó a leer. Y por eso fue que finalmente me fui, dije con una certeza que me sorprendió. No podía permitir que Valeria y Gael crecieran pensando que está bien tratar así a alguien. No podía dejar que vieran cómo su abuela se apagaba poco a poco. Mientras hablaba, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Era de Mateo. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Vuelve a casa ya. Carolina está preocupadísima por ti». Le mostré el mensaje a Marta y negué con la cabeza. Carolina no está preocupada por mí. Está preocupada por su acceso a mi pensión. Marta me miró con inquietud. «¿Y ahora qué vas a hacer?» Dejé el teléfono sin responder a Mateo. Por primera vez en años, sentí que algo se movía dentro de mí. Una sensación que tenía mucho tiempo sin conocer. Posibilidad. Ahora, dije, voy a vivir. 3 semanas después de haberme ido, me encontré sentada frente a mi hijo en una cafetería del centro. No fue idea mía. No estaba lista para verlo, aún, pero cuando Mateo me escribió diciendo que quería verme a solas, sin Carolina, algo dentro de mí no pudo decir que no. Se veía cansado. Con ojeras marcadas y el cabello, usualmente bien peinado, algo despeinado. Por un momento vi al
niño que solía trepar a mi regazo después de caerse, buscando consuelo. «¿Te ves bien, mamá?», dijo, como sorprendido. Sonreí apenas. ¿Esperabas lo contrario? Jugaba con su taza de café incómodo. Carolina dijo que estabas mal, confundida, que quizás tenías un colapso o algo así. Claro que lo dijo. Bebí un sorbo de mi té antes de responder. ¿Y tú qué piensas ahora que me ves? Mateo desvió la mirada, incómodo con la pregunta directa. Ya no sé qué pensar. Te fuiste sin decir nada, sin aviso, sin explicación. Ambos sabemos que eso no es cierto, dije con suavidad. Las señales estaban ahí desde hace años. Decidiste no verlos. Apretó la mandíbula, un gesto tan parecido al de su padre que me dolió el corazón. Carolina dice, has estado paranoica, imaginando ofensas. Ella solo ha querido ayudarte. Metí la mano en mi bolso y saqué una libreta pequeña. El 3 de mayo del año pasado, Carolina te dijo que olvidé apagar la estufa y casi incendio la casa. ¿La verdad? Estaba haciendo té cuando ella desconectó la tetera y luego te llamó al trabajo diciendo que había dejado la estufa encendida durante horas. Mateo me miró, la confusión evidente en sus ojos. El 15 de junio, Carolina te dijo que andaba desorientada cuando llegaste del trabajo. ¿La verdad? Estaba buscando mis lentes de lectura que luego encontré en el cajón de su buró. ¿Has estado tomando notas?, preguntó Mateo incrédulo. Tenía que hacerlo. Era la única forma de mantenerme en la realidad cuando Carolina la cambiaba a cada rato. Cerré la libreta. Esto no es nuevo, Mateo. Lleva años pasando. La única diferencia es que ahora dejé de seguirle el juego. Se pasó una mano por el cabello, perdido. No sé qué creer. Pregúntate esto. Desde que me fui, ¿Carolina se ha preocupado más por mí o por mi pensión? Su silencio lo dijo todo. ¿Cómo están Valeria y Gael?, pregunté cambiando de tema. Me dolió el pecho al pensar en mis nietos. La expresión de Mateo se suavizó. ¿Te extrañan? Gael no para de preguntar cuándo vuelve su abuela. Esas palabras me desgarraron. ¿Y qué? ¿Les dices que necesitabas un tiempo? Dudó. Carolina les dijo que estabas enferma y necesitabas cuidados especiales. Sentí cómo me invadía la rabia. No estoy enferma, Mateo. Por fin estoy bien. Después de tantos años, estoy tomando mis propias decisiones. Me miró con escepticismo. Y vivir sola en un departamento temporal, ¿eso es estar bien para ti? Yo no le había dicho dónde me estaba quedando, pero parecía que Carolina se había encargado de averiguarlo. No es temporal. Ayer firmé contrato por 1 año. Claramente, eso lo sorprendió. ¿Con qué dinero? Tu pensión apenas alcanza. Tu padre fue más listo de lo que cualquiera de los dos pensó, interrumpí. Se dio cuenta de lo que pasaba mucho antes que yo. Mateo guardó silencio, asimilando todo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más pequeña. ¿De verdad fue tan malo vivir con nosotros? Esa pregunta me rompió un poco el alma. Vivir con mis nietos fue una alegría. Vivir bajo el control de Carolina me estaba matando lentamente. Su celular vibró con un mensaje. Lo vio y supe por su cara quién lo había mandado. Está revisando, te observé. Mateo suspiró, guardando el celular sin contestar. Está preocupada. Te fuiste muy de repente. Está preocupada por perder el control, corregí suavemente. Mateo, no vine aquí para separar a Carolina de ti. Ese es tu matrimonio, tu decisión. Pero ya no voy a dejar que me manipulen. ¿Entonces qué quieres?, preguntó agotado. Quiero ver a mis nietos, sin vigilancia, sin Carolina encima interpretando todo lo que digo como un signo de demencia. Parecía debatirse por dentro. No sé si eso sea posible. Esa es mi condición, Mateo. Si quieres que esté en tu vida, en la de ellos, esas son las reglas. Nos quedamos en silencio un buen rato. Por la ventana vi a la gente pasar por la acera, siguiendo con sus vidas, tomando decisiones pequeñas y enormes. Finalmente, Mateo asintió. Los llevaré al parque este sábado por 2 horas.
Gracias, respondí con sincera gratitud. Al despedirnos frente a la cafetería, Mateo dudó un momento y luego preguntó: ¿De verdad estás bien, mamá? Por primera vez en toda la conversación, sonreí de verdad. Estoy tomando una clase de acuarela los martes. Ceno con Marta y sus amigas los jueves. Me quedo leyendo novelas hasta la medianoche, si así lo quiero. Sí, Mateo, estoy realmente bien. Me miró como si me viera por primera vez. Tal vez así era. Al volver a mi nuevo departamento, sentía como si caminara con menos peso encima. La charla con Mateo había salido mejor de lo que imaginaba. No fue perfecta, pero sí un buen comienzo. Mi nuevo hogar era pequeño, solo un departamento de una recámara en un edificio céntrico pensado para personas mayores. Pero era mío. Nadie tocaba mis cosas. Nadie cuestionaba mis decisiones. Nadie me hacía sentir menos. Al llegar a la puerta, noté un papel doblado que alguien había deslizado por debajo. Al abrirlo, descubrí una nota de mi vecino del frente, Rafaelo. Estaba invitando a los residentes a una reunión social esa misma tarde en el salón común. Dudé apenas un segundo antes de decidir ir. Esta era mi nueva vida, una donde decía sí a las nuevas experiencias y a los nuevos lazos. Esa noche, mientras conversaba con mis nuevos vecinos, terminé compartiendo partes de mi historia con Rafaelo, un viudo de mirada bondadosa que se había mudado al edificio tras perder a su esposa hacía 2 años. Hace falta valor para empezar, de nuevo a nuestra edad, dijo él, con una voz cálida que transmitía comprensión. Estoy descubriendo que se necesita aún más valor para quedarse en un lugar donde una se va apagando, le respondí. Él asintió con una expresión reflexiva. Mi Margarita solía decir que nunca es tarde para convertirse en la persona que uno pudo haber sido. Tu Margarita era sabia. Lo era. Su sonrisa tenía una mezcla de tristeza y ternura. También le habrías caído muy bien. Por primera vez en años, sentí un cosquilleo inesperado, una sensación de posibilidad, no solo de amistad, sino de lo que pudiera venir en este nuevo capítulo de mi vida. Al regresar a mi departamento esa noche, entendí que al dejar atrás la seguridad de lo conocido, había encontrado algo mucho más valioso. Libertad, la libertad de descubrir quién podría llegar a ser Leonor Vargas a sus 69 años. El día que Carolina descubrió mi secreto, comenzó como cualquier otro sábado por la mañana en mi nueva vida. Me estaba preparando para la visita de mis nietos, acomodando galletas en un plato y preparando chocolate caliente como le gustaba a Gael, con muchos mini malvaviscos flotando encima. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Mateo no debía traer a los niños hasta dentro de 1 hora. Al abrir, el estómago se me hizo nudo. Carolina estaba ahí. Su maquillaje impecable no podía ocultar el enojo en sus ojos. Vaya, qué acogedor, dijo, entrando a mi departamento sin esperar invitación. Su mirada recorrió con juicio mi espacio modesto pero cómodo. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Cerré la puerta con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. No me estoy escondiendo, Carolina. Estoy viviendo. Ella se volteó hacia mí, con los brazos cruzados. Encontramos el testamento, Leonor. Así que de eso se trataba. El testamento original de Lorenzo, el que Carolina creía que seguía siendo válido, dejaba todo a Mateo después de mi muerte. Lo que Carolina no sabía era que Lorenzo había creado un nuevo fideicomiso justo antes de morir. Bien por ti, dije con tono neutral. Sus ojos se entrecerraron. No te hagas la inocente. Has estado fingiendo ser esta viejita indefensa, haciéndonos creer que necesitabas nuestra ayuda, cuando en realidad ya tenías todo esto planeado. Hizo un gesto despectivo hacia mi departamento. Jamás fingí ser indefensa. Fuiste tú quien decidió verlo así. Carolina se acercó. Su voz bajó a ese tono frío y calculado que solo usaba cuando de verdad estaba furiosa. Mateo tal vez se trague tu papel de madre maltratada. Pero yo sé lo que tramas. Estás tratando de ponerlo en mi contra.
Si ese fuera mi objetivo, no habría necesitado hacer nada, respondí. Tus acciones hablan por sí solas. Su compostura perfecta se quebró un instante y algo peligroso brilló en su mirada. Te crees muy lista, pero eso se van de encontrar. Dice que todo es para Mateo, todo. No corregí su malentendido. Que creyera tener ventaja por ahora. ¿Qué estás aquí, Carolina? Los niños no llegan hasta dentro de una hora. Eso ya no va a pasar, dijo con una sonrisa satisfecha. Mateo y yo decidimos que no es bueno que los niños estén expuestos a tu inestabilidad. La crueldad tan casual me dejó sin aliento. Eso no fue lo que Mateo y yo acordamos. Mateo escucha a su esposa, no a su madre manipuladora. Miró las galletas y el chocolate caliente. Deberías guardarte eso para ti. Vas a comer sola. Al girarse para irse, Carolina se detuvo junto a la mesita donde había dejado el correo. Su mirada se fijó en un sobre de Meridian Trust Services, la empresa que manejaba el secreto de Lorenzo. Antes de que pudiera moverme, lo arrebató. ¿Qué es esto? ¿Otro secreto? Es privado, dije, manteniendo la voz firme. Carolina examinó el sobre. Su expresión cambió al reconocer el nombre. ¿Meridian Trust? ¿No es esa la empresa que maneja patrimonios de alto valor? Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué? ¿Estás escondiendo, Leonor? Nada que te incumba, respondí extendiendo la mano. Por favor, devuélvelo. En lugar de eso, rompió el sobre y sacó el estado de cuenta trimestral. La observé mientras leía el documento, su rostro empalideciendo al ver las cifras. $2 millones, susurró, mirándome con asombro por un fideicomiso que Lorenzo estableció. Le quité el estado de cuenta de entre los dedos sin resistencia. Como dije, Lorenzo era más listo de lo que cualquiera de nosotros pensó. El rostro de Carolina se torció de rabia. Nos engañaste todo este tiempo haciéndote pasar por la viuda pobre, viviendo en nuestra casa, ¿Haciéndote creer qué? Interrumpí. ¿Que yo era una carga? Esa fue tu historia, Carolina, no la mía. Yo solo pedí una cosa: respeto. Mateo va a impugnar esto, siseó. Ese dinero le pertenece a nuestra familia. Está con la familia, respondí con calma. Solo que no es la parte de la familia que tú manejas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Significa que Lorenzo creó un fideicomiso educativo para Valeria y Gael. Cuando cumplan 21 años, cada uno tendrá lo suficiente para ir a la universidad y empezar bien su vida. El asombro en su rostro casi compensaba lo incómodo de este encuentro. ¿Y Mateo? ¿Y nosotros? Mateo recibirá una parte, sí, pero no mientras yo siga viva, y no si se determina que fui víctima de abuso hacia un adulto mayor. El color desapareció del rostro de Carolina. ¿Abuso a un adulto mayor? No hablas en serio. Extendí la mano hacia el cuaderno que siempre tenía cerca, ese donde llevaba años anotando incidentes. Cada episodio que te inventaste, cada vez que moviste mis cosas para hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Cada vez que interceptaste mi correspondencia, manipulaste mis medicamentos o me alejaste de mis amistades. Todo está aquí. Por una vez, Carolina parecía no tener palabras. Su fachada perfecta se quebró por completo, dejando ver a la mujer calculadora que siempre fue. Esto no lo vas a ganar, dijo al fin, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya gané, respondí en voz baja. Ahora, por favor, vete. Estoy esperando a mis nietos. Te dije que no vienen. Sonreí mientras tomaba mi teléfono. Ya veremos. Marqué el número de Mateo y puse la llamada en altavoz. Contestó al segundo timbrazo. Mamá, justo estoy preparando a los niños para... Mateo, la interrumpí con suavidad. Carolina está aquí. Hubo un largo silencio. Luego, la voz de Mateo, tensa, cargada de ira. Pásamela. Le acerqué el teléfono a Carolina, cuyo aire seguro se había esfumado por completo. Mateo, empezó, su voz de pronto suave, casi suplicante.
Solo estaba viendo a Leonor, asegurándome de que ya hablamos de esto, Carolina. Mateo la interrumpió. Acordaste dejar que yo manejara esto a mi manera, pero ella nos ha estado mintiendo. Hay un fideicomiso. ¡Millones de dólares! Sé del fideicomiso, dijo Mateo en voz baja. Carolina se quedó helada. ¿Sabes? Mamá me lo contó la semana pasada. Papá explicó todo en una carta que dejó con su abogado. Acabo de recibirla. La expresión en el rostro de Carolina era indescriptible, una mezcla de sorpresa, traición y la comprensión lenta de que todas sus manipulaciones se estaban desmoronando. Voy a llevar a los niños a ver a su abuela, continuó Mateo con firmeza. Hablaremos cuando llegue a casa. Después de que Carolina se fue, saliendo sin decir una palabra más, me senté con las manos temblorosas mientras se desvanecía la adrenalina. Esta confrontación era inevitable, pero saberlo no la hacía más fácil. Una hora más tarde, cuando Valeria y Gael irrumpieron por la puerta y se aferraron a mí con abrazos apretados, toda la amargura con Carolina se desvaneció. Mateo se quedó en el marco de la puerta, mirándonos con una expresión difícil de descifrar. ¿Vas a volver a casa ahora, abuela?, preguntó Gael con ojos llenos de esperanza. Este es mi hogar ahora, cariño, respondí con ternura. Pero pueden visitarme cuando quieran. Mientras los niños exploraban mi departamento, Mateo se acercó y se quedó a mi lado. Debí haberlo visto antes, dijo en voz baja. Vemos lo que queremos. Ver, respondí, sobre todo cuando se trata de quienes amamos. Su mandíbula se tensó de una forma que me recordó mucho a su padre. Las cosas van a cambiar ahora. No pregunté a qué se refería con eso. Sabía que había caminos que tendría que recorrer solo. Esa misma tarde, después de que Mateo y los niños se marcharon prometiendo volver pronto, recibí un mensaje de texto de Rafael invitándome a tomar un café a la mañana siguiente. Mientras escribía mi respuesta aceptando, comprendí algo profundo. Al intentar quitarme todo, Carolina sin querer me había dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de reencontrarme conmigo misma. A los 69 años, mi vida no estaba terminando, apenas estaba comenzando. Pasaron 3 meses con relativa calma. Mi rutina encontró nuevos ritmos. Clases de acuarela los martes, club de lectura los jueves, café con Rafael casi todas las mañanas en el salón comunitario. Mateo traía a Valeria y Gael cada fin de semana y a veces se quedaba a cenar. Nunca hablábamos de Carolina durante esas visitas, pero su ausencia decía más que cualquier palabra. Entonces llegó la invitación, una cena de reconciliación. Repetí, mirando la tarjeta color crema en mis manos. La letra elegante, inconfundiblemente de Carolina, solicitaba mi presencia en su casa el próximo sábado por la noche. Mateo se movía incómodo en el sillón. Fue idea de Carolina. Dice que quiere enmendar las cosas. Alcé una ceja. Después de 3 meses de silencio, ha estado reflexionando, dijo Mateo sin mirarme del todo. Las cosas han cambiado en casa desde entonces. Bueno, desde que todo salió a la luz. Dejé la invitación sobre la mesa de centro. ¿Cambió en qué sentido? Mateo suspiró, pasándose la mano por el cabello, un gesto tan parecido al de su padre que me dolió el pecho. Estamos yendo a terapia. Carolina también está viendo a alguien por su cuenta. El terapeuta sugirió esta cena como primer paso para sanar a la familia. Observé a mi hijo con atención. Las ojeras que había tenido por meses se habían desvanecido, pero su mirada seguía cargada con un cansancio que no existía antes de que Carolina entrara en nuestras vidas. ¿Y tú qué quieres, Mateo?, pregunté, con suavidad. Se sorprendió, como si hacía mucho nadie se preocupara por lo que él quería. Quiero recuperar a mi familia, dijo por fin, no como era antes. Eso no funcionaba para nadie. Quiero algo mejor, algo más sano. Tomé de nuevo la invitación pensativa. Lo voy a pensar.
Más tarde esa noche llamé a Marta para pedirle consejo. Es una trampa, soltó de inmediato. Esa mujer no cambia. Está planeando algo. Tal vez, concedí. Pero ¿y si de verdad está intentando cambiar? ¿No le debo a Mateo al menos intentarlo? Marta resopló. No le debes nada a nadie, y menos después de todo lo que pasaste. Pero su tono se suavizó. Si me estás preguntando si deberías ir, creo que ya sabes la respuesta. Tenía razón. A pesar de todo, quería creer en la posibilidad de una reconciliación. No por Carolina, sino por mis nietos, por Mateo, por la familia que aún podíamos ser. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, le conté a Rafael sobre la invitación. ¿Vas a ir?, me preguntó, con esa mirada suya tan buena, tan llena de preocupación. Creo que tengo que hacerlo, admití. No porque espere algo de Carolina, sino porque necesito demostrarme a mí misma que ya no tengo miedo. Rafael estiró la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Fue un gesto sencillo, pero el calor de su contacto despertó en mí una emoción que no había sentido en años. Lo que decidas, dijo, recuerda que ya no estás sola. El sábado por la tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Elegí con cuidado lo que iba a ponerme. Un vestido verde salvia que a Lorenzo siempre le encantaba. Aretes de perlas y un poco de lápiz labial. Al mirarme al espejo, no vi a la mujer derrotada que huyó de esa casa hace 3 meses, sino a alguien más fuerte, más segura. Mateo pasó por mí a las 6. El camino fue casi en silencio, cada quien metido en sus propios pensamientos. Al llegar a la entrada de la casa, mi corazón se aceleró al ver el lugar que alguna vez llamé hogar. ¿Lista?, preguntó Mateo al apagar el motor. Asentí con la cabeza, aunque sentirme lista era lo que menos me pasaba por dentro. Al entrar, el aroma a pollo asado y flores frescas llenaba el aire. Valeria y Gael corrieron a abrazarme, y por un momento su entusiasmo disipó mi ansiedad. «Abuelita, hicimos el postre», anunció Gael con orgullo. «Pastel de chocolate, tu favorito», añadió Valeria. «Y no dejamos que mamá ayudara. Yo solo supervisé desde lejos». La voz de Carolina vino desde la puerta del comedor. Se veía distinta, menos producida, más real. El maquillaje que normalmente llevaba perfecto, ahora era más tenue, y el cabello lo traía recogido en una simple coleta. Avanzó unos pasos, con las manos entrelazadas al frente. «Gracias por venir», Leonor dijo, sin ese filo habitual en su tono. «Esto significa mucho para todos», asentí, aún sin estar lista para decir más. «La casa se ve bonita». El silencio incómodo que siguió lo rompió Mateo, llevándonos al comedor. La mesa estaba puesta con esmero, velas encendidas en el centro. «Mamá, tú en la cabecera», dijo Mateo, sacando la silla para mí. Miré a Carolina esperando alguna objeción, pero ella solo asintió y se sentó a mi derecha. Durante la cena fue cortés, casi humilde, pasándome los platos y preguntando sobre mi nuevo departamento, la clase de acuarela, el club de lectura. Los niños platicaban sin parar, llenando cualquier posible silencio con cuentos de la escuela y de sus amigos. Todo se sentía tan normal, demasiado normal. Yo seguía esperando que algo explotara. No fue sino hasta que Mateo subió a los niños para alistarlos para dormir que Carolina tocó por fin el tema que habíamos evitado toda la noche. «Sé que no confías en mí», dijo en voz baja mientras me servía más agua. «Y no tienes por qué hacerlo». La miré directo a los ojos. «No, no confío». Respiró hondo. «Lo que hice, cómo te traté, no tiene perdón. No voy a faltarte al respeto pidiéndotelo. Entonces, ¿qué es lo que quieres?». Carolina bajó la mirada a sus manos. Una oportunidad de demostrar que estoy intentando cambiar, no por ti, ni siquiera por Mateo, por Valeria y Gael. Levantó la mirada y para mi sorpresa vi lágrimas en sus ojos.
No quiero que crezcan pensando que así es como se trata la gente, que eso es lo normal entre familiares. Por primera vez desde que la conocía, Carolina se mostró realmente vulnerable. Fue desconcertante. ¿Qué cambió?, pregunté. Todo, respondió, sin rodeos. Cuando Mateo se enteró de lo que estaba haciendo, de la manipulación, de las mentiras, me puso un ultimátum. Busca ayuda o lárgate. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Mateo hizo eso? Asintió con la cabeza. Dijo que te había fallado y que no pensaba fallarle a sus hijos del mismo modo. Mateo regresó en ese momento, con los niños siguiéndolo en pijama para despedirse antes de dormir. Cuando me abrazaron con tanta fuerza, sentí un amor tan grande que casi me hizo llorar. ¿Vas a venir otra vez, abuelita?, preguntó Valeria, con ilusión. Antes de que pudiera contestar, Carolina habló. La abuela es bienvenida aquí siempre, dijo. Esta también es su familia. Busqué en su cara algún rastro de la Carolina de antes, esa mirada fría, esa sonrisa fingida que nunca llegaba a los ojos, pero lo único que vi fue cansancio y algo que parecía un arrepentimiento verdadero. Después de acostar a los niños, Mateo me llevó de regreso a casa. Frente a mi edificio, se volteó hacia mí con una expresión seria. Perdóname, mamá, dijo, por todo, por no darme cuenta de lo que pasaba, por no protegerte, por haber elegido lo fácil en vez de lo correcto. Ay, Mateo, susurré. Estás haciendo lo correcto ahora, eso es lo que importa. Negó con la cabeza. No es suficiente, pero voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Al verlo alejarse en el coche, sentí algo que no esperaba. Esperanza, no confianza. Ya no era tan ingenua como para eso, pero sí esperanza de que tal vez, de alguna forma, nuestra familia rota pudiera seguir adelante. Al entrar a mi departamento, vi un mensaje de texto de Rafael. Espero que la cena haya salido bien. ¿Café mañana? Sonreí mientras escribía un simple sí. Pasara lo que pasara con Carolina y Mateo, había algo que tenía muy claro. Nunca más volvería a ceder mi independencia ni mi dignidad. Ese capítulo en mi vida estaba cerrado para siempre. Un año después, celebré mi cumpleaños número 70 en el pequeño patio de mi departamento, rodeada de personas que de verdad se preocupaban por mí. La luz de la mañana se colaba entre las macetas que había cuidado con tanto esmero durante el último año, geranios vivos, hiedras que caían como cascada y la orquídea delicada que Rafael me había regalado 3 meses antes. «Pide un deseo, abuela», gritó Valeria mientras me preparaba para soplar las velas del pastel. Miré los rostros que me rodeaban, Valeria y Gael con los ojos brillando de emoción. Mateo, más tranquilo de lo que lo había visto en años. Marta, mi amiga de toda la vida, con una sonrisa llena de orgullo. Y Rafael, un poco apartado, observándome con ese calor en la mirada que todavía me hacía temblar el corazón después de tantos meses juntos. Carolina no estaba. A pesar de su aparente cambio de actitud en aquella cena de reconciliación, el camino para reconstruir la confianza fue difícil. Hubo recaídas, momentos donde la máscara se caía y se asomaba la mujer manipuladora de siempre. 2 meses después de aquella cena, Mateo tomó por fin una decisión que yo nunca le pedí. Solicitó el divorcio. No puedo seguir intentando cambiar a alguien que solo finge cambiar cuando le conviene, me dijo una mañana mientras tomábamos café. Los niños merecen algo mejor. Yo merezco algo mejor. El divorcio se finalizó hace 6 meses. Ahora Mateo vivía en una casa cómoda a 10 minutos de mi departamento. Carolina se había mudado de regreso a Monterrey cerca de su hermana. Los niños pasaban la mayor parte del tiempo con Mateo y visitaban a su madre durante las vacaciones escolares. Cerré los ojos y pedí mi deseo, no por algo que me faltara, sino por conservar todo lo que había encontrado: paz, dignidad, familia y un amor inesperado. Discurso, exigió Gael justo después de que apagué las velas.
Ay, no creo que, empecé a decir. Sí, definitivamente un discurso, me animó Rafael con esa chispa en los ojos. La reina del cumpleaños tiene que hablarle a su pueblo. Solté una carcajada y negué con la cabeza ante su broma. A sus 73 años, Rafael tenía el alma de alguien mucho más joven. Nuestra amistad había crecido poco a poco, con cuidado, hasta mí, convertirse en algo que ninguno de los dos imaginó encontrar a esta edad. Está bien, cedí, poniéndome de pie. No soy de dar grandes discursos, pero sí quiero decir algo. Hace un año, jamás me habría imaginado estar aquí, rodeada de todos, ustedes, sintiéndome tan en paz. ¿Tan en paz?, bromeó Rafael con dulzura. ¿Feliz?, corregí, cruzando la mirada con él y sonriendo. Verdaderamente feliz. ¿Por el pastel?, preguntó Gael esperanzado, mirando el betún de chocolate. Todos rieron y yo le despeiné el cabello con cariño. El pastel ayuda, pero más que nada es porque al fin entendí algo importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Después del pastel y los regalos, un set de acuarelas de parte de los niños, una mascada de seda de Marta y una hermosa caja de madera para joyas de Mateo, nos metimos a la casa para escapar del calor de la tarde. Mientras Rafael me ayudaba a llevar los trastes a la cocina, rozó mis dedos con los suyos. «Tengo otro regalo para ti», dijo en voz baja, pero quería esperar un poco más. Curiosa, levanté una ceja. Misterioso. Su sonrisa era nerviosa y emocionada a la vez. Mucho. Más tarde, cuando todos se habían ido, Rafael y yo nos sentamos juntos en mi sillón pequeño. La cajita que me entregó era sencilla, envuelta en papel azul. «Esto no es», dudé, sintiendo el corazón latir con fuerza. «Ábrelo», me animó con ternura. Dentro no había un anillo, como parte de mí temía y otra parte deseaba, sino una llave de plata muy delicada. «Es de mi cabaña en el lago George», explicó Rafael. «He decidido mudarme ahí de forma permanente al final del verano». «Oh», murmuré, tratando de disimular la desilusión. Llevábamos casi 9 meses viéndonos, acercándonos poco a poco. La idea de que se mudara a 3 horas de aquí me cayó como balde de agua fría. Rafael tomó mi mano. «Estoy esperando que consideres venir conmigo», continuó con un tono de voz suave, con cierta incertidumbre. «No para vivir juntos. Sé cuánto valoras tu independencia, pero hay una casita para huéspedes en el terreno. Podría ser tuya, usarla cuando quieras. Podríamos ser vecinos, más que vecinos, si tú quieres». Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que me decía. «¿Estás pidiéndome qué exactamente?», se rió bajito. «Ni yo mismo lo sé con claridad. Solo sé que, a nuestra edad, la vida es muy corta para seguir lo convencional. Te quiero en mi vida, Leonor. Cómo se vea eso depende de ti. Era el regalo perfecto, una propuesta de cercanía sin ataduras, de compañía sin control». Rafael entendía lo que yo necesitaba como nadie antes. «Lo tendría que pensar», respondí con cautela. «Mateo y los niños están aquí». «Por supuesto», contestó enseguida. «Solo es una opción, sin presión, sin fecha». Miré la llave que tenía en la palma, luego lo miré a él, con esa cara tan llena de bondad. Nunca esperé nada de esto, ¿sabes? A mi edad, pensé que la vida ya estaba definida. Rafael sonrió. «He aprendido que la vida suele sorprenderte justo cuando crees que ya la entendiste». A la mañana siguiente, me reuní con Mateo para nuestro café de cada domingo. Escuchó con atención mientras le contaba sobre la propuesta de Rafael. «Entonces, ¿tú qué piensas?», le pregunté después de explicarle todo. Mateo se quedó pensando un momento, revolviendo su café con calma. «Creo que deberías ir», respondió. Su respuesta me tomó por sorpresa. «¿Y tú y los niños?». «Estaría a 3 horas». «Mamá», dijo con suavidad, «has pasado toda tu vida pensando en los demás. Ya es momento de hacer algo solo para ti». «Pero me perdería de tantas cosas».
Lago de Pátzcuaro no está en la luna, respondió con una sonrisa. Podemos ir los fines de semana. A los niños les va a encantar el lago y tú vas a volver seguido, estoy seguro. Observé el rostro de mi hijo, notando una madurez que no estaba ahí hace un año. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Extendió la mano y apretó la mía. Tuve una buena maestra, solo que tardé demasiado en poner atención. 2 semanas después, Rafael me llevó al lago de Pátzcuaro para ver la propiedad. La cabaña principal tenía su encanto, una casita azul desgastada con vista al agua, pero fue la casa de invitados la que me robó el corazón, un espacio pequeño y lleno de luz, con ventanas que enmarcaban las montañas más allá del lago. Parada en su pequeño porche, mirando cómo el sol bailaba sobre el agua, sentí una sensación de posibilidad que no experimentaba desde joven. No hay presión, me recordó Rafael, manteniéndose a una distancia respetuosa. Solo es una opción. Lo miré. Este hombre que había llegado a mi vida sin aviso y se había vuelto tan querido para mí, es una opción maravillosa. En los meses que siguieron, empecé a pasar cada vez más tiempo en el lago. Primero solo fines de semana, luego semanas completas. Al final del verano ya había tomado mi decisión. El día de la mudanza llegó con una fresca mañana otoñal. Mateo y los niños ayudaron a cargar mis pertenencias más queridas en el coche de Rafael y la camioneta de Mateo. ¿Estás emocionada, abue?, preguntó Valeria mientras llevaba con cuidado una orquídea en maceta al auto. Sí, respondí, y también un poco nerviosa. ¿Por tu novio? Se burló con picardía de preadolescente, encantada con la idea del romance de su abuelita. Me reí porque cambiar siempre da un poco de miedo, incluso cuando el cambio es bueno. Mientras nos preparábamos para salir, Mateo me tomó del brazo. Encontré esto mientras limpiaba unas cajas viejas, dijo entregándome una foto descolorida. Era una imagen de Lorenzo y yo en nuestra luna de miel, parados en un muelle muy parecido al de Rafael, que ahora era nuestra casa del lago. Éramos jóvenes, riendo, llenos de sueños sobre la vida que nos esperaba. Papá estaría feliz por ti, dijo Mateo con suavidad. Querría esto para ti. Sentí las lágrimas picarme los ojos al guardar la foto en mi bolso. Gracias por decirlo. El trayecto al lago de Pátzcuaro fue acompañado por las risas y charlas de los niños. Al subir la última colina y ver el lago brillar bajo el sol de la tarde, sentí una luz inmensa dentro de mí. Rafael nos esperaba en el muelle, saludando con la mano mientras llegábamos. Los niños saltaron del auto corriendo hacia la orilla del agua. Mateo bajó más despacio, cargando cajas. Bienvenida a casa, dijo Rafael en voz baja cuando llegué a su lado. Miré a mi alrededor la belleza del lago, las caras emocionadas de mis nietos, mi hijo acomodando mis libros en los estantes de la casita de huéspedes. Este hombre tan bueno que me ofrecía un nuevo comienzo. Hogar, repetí, saboreando la palabra como algo sagrado. Sí, creo que lo es. Esa noche, cuando todos ya dormían, Mateo y los niños quedándose en la cabaña principal por el fin de semana, me senté sola en el porche, envuelta en una cobija para el frío del otoño. Las estrellas se reflejaban en la superficie quieta del lago, creando la ilusión de un espacio infinito arriba y abajo. Mis pensamientos volaron hacia el extraño camino que me había traído hasta aquí. El ultimátum de Carolina, hace un año, dándonos tu pensión o te vas a un asilo hoy, fue pensado para atraparme, para quitarme lo último de independencia. En cambio, se convirtió en la llave que abrió la puerta a una vida más rica y plena de lo que jamás imaginé. Sonreí en la oscuridad. A veces la libertad llega en los paquetes más inesperados. A veces el final de una historia es solo el comienzo de una mejor. Y a veces la última sonrisa es tuya. Si tuviera que decirte cuál fue la lección más grande que aprendí, la resumiría así. Nunca es tarde para levantarte y reclamar tu lugar en el mundo. No hablo de una casa, ni de dinero, ni siquiera de
una silla en la mesa familiar. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de tu voz, de tu dignidad, de esa paz que solo llega cuando dejas de vivir para complacer a los demás y comienzas a vivir para ti misma. Pasé gran parte de mi vida siendo todo lo que se esperaba de mí: esposa devota, madre presente, suegra paciente, abuela entregada. Pero por debajo de esa fachada de mujer fuerte y servicial, había alguien que se sentía cada vez más pequeña, más invisible, más aislada. Aguanté palabras hirientes disfrazadas de preocupación. Cedí espacio, tiempo, decisiones. Me tragué lágrimas por no incomodar, por no alterar la armonía, hasta que un día alguien puso precio a mi valor y me dijo que si no entregaba todo lo que tenía, mi lugar ya no estaba con ellos. Ese fue el momento en que decidí recuperar mi historia. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión larga, dolorosa y necesaria. Empaqué mi vida en una maleta que había preparado en silencio. Salí por la puerta que otros pensaron que sería mi derrota y resultó ser mi libertad. Fue entonces cuando entendí que a veces no hay mayor acto de amor propio que marcharte sin dar más explicaciones. Descubrí que no estoy sola, que hay manos que te sostienen cuando decides dar el paso, que hay amigos verdaderos que no necesitan justificar tu dolor para ofrecerte un lugar, que hay hijos que con el tiempo abren los ojos y se atreven a cambiar, y que el amor, ese amor sereno y profundo, también puede llegar después de los 60. Hoy sé que la libertad no siempre llega envuelta en finales bonitos. A veces viene con frío, con miedo, con noches largas en silencio. Pero después llega la calma. Llega el día en que preparas galletas sin apuro, en una casa donde cada objeto está donde tú lo pusiste. Llega la risa auténtica de tus nietos. Llega el mensaje de un hombre bueno que te invita a tomar café sin esperar nada a cambio. Llega ese momento en que te miras al espejo y ves a una mujer completa, no perfecta, pero por fin en paz. No estás siendo egoísta por elegirte. No estás loca por querer otra vida. No estás sola si sientes que mereces respeto y amor sin condiciones. Y sobre todo, no es tarde. Yo soy Leonor Vargas. Tengo 70 años. Fui manipulada, subestimada, callada. Pero también fui fuerte, tomé notas, guardé pruebas, enfrenté verdades. Y un día decidí empezar de nuevo. No porque estuviera huyendo, sino porque por primera vez estaba caminando hacia mí. Y si hoy pudiera pedirte algo, sería esto: no te quedes donde no te valoran. No dejes que te borren con sonrisas falsas y palabras dulces. Sé valiente, empieza de nuevo, crea tu espacio. Rodéate de quienes te vean de verdad, porque a veces la última sonrisa también puede ser la primera de una nueva vida. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Comenta abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.